to ATMs. Okay. What else did you do? No, only. Okay. Did you work today? No. Nope. No. Okay, so it's your day off? Yes. Yes, excellent. Do you know what is day off? Día libre. Día libre, excellent. What about Gemma? Thank you, Luis. You're welcome. I went to work. Yeah, you work today. Okay. Yes. Excellent. So when is your day off? Sunday. Sundays. Okay, Yes. excellent. Okay. Do you just only have one day or two? Yes. One day. One Only day. one. Okay. Okay, excellent. Okay, thank you. Okay, so let's start today. How's the weather today where you live? Wait. I see myself. Sorry, can you repeat, please? Today, weather? Yes, the weather today. 23 degrees. 23. Okay. Okay, so I think it's a little hot, is it? Yeah. Okay. Yes. It's a little. Okay, so are you used to hot weather? No. I don't like the hot weather. I like cold weather. Okay, Yes, I prefer. Okay. Can you see my screen? Yeah, I see. Yes. The screen. ¿Conocen esta expresión? Do you know this expression? Are you used to? Entonces usamos. Okay. Como tú usas o Okay. Ok, si lo vemos a simple manera, podemos decir algo de usar, pero cuando alguien nos pregunta, ¿are you used to? Es si estás acostumbrado a hacer algo. En este caso, les pregunté, ¿are you used to the hot weather? ¿Están acostumbrados al calor? No, I don't. Ok. No. The hot weather. Ok, y aquí respondemos, no, I'm not used to. ¿De acuerdo? O podemos responder, yes, I'm used to. Dependiendo nuestra respuesta, ¿no? Bueno, no estoy acostumbrado. Sí estoy acostumbrado. Ok, entonces les pregunto de nuevo. Are you used to the hot weather? No, I am not used No, to. I'm not used to. Ok, no, I'm not used to. Muy bien. Bueno, ahorita ya tienen una nueva expresión en su vocabulario, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿ustedes toman notas? Yes. Yes. I'm ready. Okay. Muy bien, excellent. Okay, so let's start with today's lesson. Today is, do you know what day is today? Do you know what day is today? It's 25. 25. What's the month? Do you know the word month? No. It's January. January. Muy bien. Usualmente cuando estamos hablando de la fecha en inglés, empezamos con el día. January. What day is today? 25. Yes, the date. June. The day. Today is? There is Thursday. Thursday.
Thursday, 25 January. And what's the year? 2024. 2024. Muy bien. Bueno, este es el formato de las fechas. Cuando queremos escribir la fecha en algo, ¿no? Empezamos con el día, la fecha como tal, el mes y pues el año. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Do you remember what we did in our last class? Can somebody tell me? It describes the picture. Okay, this description of the pictures. So I gave you some homework. Did you do it? Yeah, 5 sentences. Yeah, 5 sentences about a person. Yeah. Okay, so let's start with Luis. Who did you choose? ¿A Okay. quién elegiste? Michael Jackson. Michael Jackson. Okay. I think okay, I think everyone knows who Michael Jackson is, right? He's born in August 29 Okay, he was born in August 29th in Havana. Okay. What And else? he's tall. He's tall. He's singer. He's a singer. Muy bien. He's thin. Can you repeat? He's thin. O sea, él es delgado. Okay, he's thin. Muy bien. He's wearing a red shirt. He's wearing black hat. He's wearing a black tee. Corbata. Okay, tie. He's Muy wearing bien. black pants. He's wearing black pants. Muy bien, vamos a escribir tus oraciones aquí. ¿Me dictas la primera, por favor? Okay, he's born in August 29. Okay. He was born in August August 29. 29. Yes. He is tall. He is tall. Muy bien. He is singer. He is singer. Muy bien. He is thin. He is thin. Very good. And the last one? He's wearing a red shirt. A red shirt. Is that it? Yeah. Okay, thank you. Okay, muy bien. Vamos ahora con las de Gemma. Which person did you choose? Melendi. He's a singer. Okay. He is a singer. Muy bien. He is wearing a white shirt. And you purchase? He's wearing a white shirt. Sure. Okay. He's playing the guitar. He is playing the guitar. And he's tall. He's tall. Muy bien. And he has beard. okay. He has a beard. Like this? Yes. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, aquí estamos describiendo a dos personas diferentes y estamos hablando de varios aspectos de su vida, de las vidas de las personas. Vamos a comenzar con las de Luis. Estamos hablando de Michael Jackson. Okay. Aquí estamos hablando de cuando él nació. He was born in August 29th. Ok, lo que podemos decir de esta primera oración es que todos los meses del año siempre se escriben con mayúscula al inicio. ¿Está bien esto? Sí. Ok, siempre se escriben con mayúscula todos los meses, los días y pues como saben los nombres propios de ciudades, países, etc. ¿De acuerdo? Luego tenemos he is tall. Él es alto. Aquí estamos describiendo su estatura. Su estatura. Muy bien.
And the third, he is a singer. Aquí hablamos de, Él es un cantante. ok, él es un cantante de su profesión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta palabra que es a. ¿Saben qué es a? Como un. Un. Muy bien. Ah, Ok, cuando estamos hablando de una profesión, por ejemplo, en español, usualmente decimos, él es cantante, yo soy estudiante, él es maestro. Ok, antes de eso no le ponemos el artículo un. No decimos yo soy un maestro, yo soy un estudiante, yo soy un cantante, ¿cierto? really. Ok, pero cuando estamos hablando en inglés, usualmente tenemos que poner el artículo a antes de la profesión. Entonces decimos, he is a singer, he is a dancer. ¿Cómo diríamos? Yo soy un estudiante. He is a student. A student. Vamos allá. Vámonos. I am a I student. am a student. Muy bien. I am a student. Student. Bueno, aquí la letra S, ¿cómo se pronuncia? A student. Es Student. Student. Solo hacemos el sonido de la S entre los dientes, ¿no? Student. como una Student. serpiente. Es, Exacto. ¿no? O como si estuvieras cayendo a alguien, no. Exacto. Ah, Student. Student. Can you try it, please? ¿Pueden intentar, por favor? Student. Muy bien. Student. 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 Ok, otra palabra que comience con S. Dice lo de shirt. Bueno, Ship. Ship. Ok, ship. shirt. Ship. Ship. Tenemos esta que es, creo que sí, todos la conocemos. Star. 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 Ok, mayormente las que van con ST, ¿de acuerdo? Student. Shape. Student. Shape, muy bien. Stay. Shape. ¿Cómo? Stay. Stay, muy bien. Stay. Ok, Stop. entonces, stop, muy bien. Ok, si se dan cuenta, pues todas estas las pronunciamos como si fueran una serpiente, ¿no? Stop, stop, stay, shape, star, sheep, student. ¿De acuerdo? Muy bien. Es Vamos con la número 4. He is thin. 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 Thin es delgado, Delgado. ¿de acuerdo? Thin. Thin Thin. lo pronunciamos como si fuera nuestra lengua en medio de los dientes. Thin. 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 ¿Ok? Thin. Thin. Muy bien. Thin. Ok. ¿Conocen la diferencia entre thin y slim? Como slim y Por ejemplo, thin es una persona Como largo, delgada. ¿no? Puede ser, sí. Thin es una persona delgada como tal. Slim es una persona que igual es delgada, pero pues de alguna manera hace un poco de ejercicio y pues no se ve tan delgada. Es delgada, pero no tanto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, thin es una Esbelto. persona, ok, podría ser, esbelto. Muy bien. Ok, vamos con la última. He is wearing a red shirt. Él está utilizando una camisa roja. Muy bien. Esta pues está muy bien. Vamos con las de Gemma. He is a singer. Muy bien. Aquí igual repetimos la letra A, que es el artículo, cuando estamos hablando de una profesión.
Profesión o ocupación. La número 2. He's wearing a white shirt. Muy bien. He's playing the guitar. Ok. Bueno, aquí como una vez le mencioné, creo que en la primera clase, antes de un instrumento musical siempre tenemos que poner, ¿qué cosa? De. De. De es un artículo, ¿no? artículo. Muy bien. Siempre se debe de poner, por ejemplo, si yo quiero decir, ella está tocando el piano, ¿cómo sería? She's playing the piano. She's playing the piano. Muy bien. She is playing the piano. Por ejemplo, Gemma está tocando el violín. ¿Cómo sería? Emma is playing the violin. Violin, creo. Ok. Gemma is playing the violin. The violin. Muy bien. ¿Cómo sería si yo quisiera decir, Luis está tocando la batería? Luis is playing the battery. Muy bien. Luis is playing the battery. ¿Sí? Ok, excelente. Luis is playing the battery. Entonces, siempre va el artículo de antes de cada instrumento musical. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la 4 que dice he is tall. He is tall. ¿Cuál era el antónimo de tall? ¿Recuerdan? Small. Small, pero hay otra palabra que les digo. Short. Sí, short. Short. Short, muy bien, short. ¿Qué dijimos que era short? Más chico. Pues pequeño. Ok, Diminuto. sí, de estatura baja, ¿recuerdan? Ya. Yes. Muy bien, de estatura baja, muy bien. Ok, ¿cómo decimos grande? Grande, big. Big, muy bien. ¿Y pequeño? Small. Small, ok. Hay otra Small. palabra para decir que algo es aún más pequeño. ¿Cuál es? Sí. Es por ejemplo, cuando se utiliza more o Decimos short. No, había otra más chica. una hormiga es Tire. Creo que sí. Tire, ¿no? tiny, Sí, ¿recuerdan? tiny, sí, yes. ¿Cómo diríamos? La hormiga es pequeña. ¿Cómo decimos la hormiga? ¿Saben? Ant. Ant, muy bien. The ant is No, tiny. It's tiny. It's tiny. The ant is tiny. ¿Ok? ¿Cómo diríamos el elefante es grande? The elephant is big. The elephant is big. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver esto. Antes de continuar, ¿cuáles son las partes de una oración? ¿Recuerdan cuáles les dije que son las partes de una oración? Sujeto, verbo y complemento. Muy bien. El sujeto, el verbo. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Big. Is. Y tiny. ¿Ok? Perdón. Is. ¿Y el complemento cuál es? Tiny and big. Tiny.
Ok. The end in elephant son los sujetos. Is es el verbo y tiny es el complemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la número 4 de Gemma. He is tall. ¿Cuál es el sujeto? Sujeto, he. He. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Is Is. Muy bien. Y el complemento? tall. Tall. Muy bien. ¿Qué es un complemento? ¿Saben? O la acción, lo que se va a hacer. Ok, puede ser una acción. Bueno, básicamente un complemento pueden ser muchas cosas. Puede ser un adverbio. Mm. ¿Han escuchado la palabra adverbio? Sí. ¿Qué es un adverbio? ¿Saben? Mm, Lo de para como qué, por qué, todo eso. Un adverbio es una palabra que nos dice cómo se hacen las cosas. Ok, muy bien. Por ejemplo, él corre rápido. Aquí nos está diciendo cómo está corriendo. ¿Cómo está corriendo? Rápido. Rápido, muy bien. Ok, entonces esos son algunos adverbios. También tenemos adjetivos que pueden ser los complementos. Un adjetivo es, lo que expresa ese cualidad ok, una cualidad. o lo Un que adjetivo acompaña es, exacto. Un adjetivo es una palabra que nos describe las cosas o las personas. Por ejemplo, pueden ser de descripción física, entre otras cosas. Por ejemplo, en la número 4, ¿cómo nos está diciendo que es la persona? alta. Tall Alto. sería el adjetivo. Tall es el adjetivo. Muy bien. En esta, the ant, ¿cuál es el adjetivo? Tiny, Tiny. En la segunda, ¿cuál es el adjetivo? big. Big. Muy bien. Entonces, todos esos son adjetivos. También un complemento puede ser un sustantivo. Un sustantivo es una palabra cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un cantante, una camisa, un elefante, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la número 1 de Gemma, ¿cuál es el sustantivo? Singer, Singer. Muy bien. Singer. En la número 2, ¿cuál es el sustantivo? wearing. No, bueno. Sí, sí, sería wearing. A white shirt. Wait, Ah, there. ¿Ok? ¿El verbo cuál sería en la número 2? Wearing. Ok. El verbo completo aquí sería is wearing. ¿Ok? Is wearing. ¿Y el sujeto cuál sería? He, He. Muy bien. En la número 2, ¿cuál sería el sujeto? Perdón, en la 3. he, he. He. Muy bien. He. ¿El verbo cuál sería? Playing. Playing. Faltaría una parte. ¿Cuál sería la parte? ¿el guitar? Del verbo. Is playing. Ok, Is todo eso Play. sería. Ok, play. ¿Y el sustantivo cuál sería en la oración? the guitar. De guitar. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos con la número 5. La número 5 dice, he has a beard. Él tiene una barba. ¿Ok? Es lo mismo que en español. En español decimos él tiene barba. No decimos él tiene una barba. ¿Ok? En inglés, a diferencia, aquí sí decimos una. Él tiene una barba. He has a beard. ¿Cuál es el verbo en esta oración? El verbo has. Has. Muy bien. El sujeto. Sí. Sí. Y muy bien.
Y verb. ¿Qué sería verb? ¿Un adjetivo, un adverbio, un sustantivo? Un sustantivo, ¿no? Un sustantivo, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, en este caso vamos a ponerlo como un objeto o como una cosa. Una barba es una cosa. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen preguntas? Any questions? No. all right. No, Ok, muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Ok, todas sus oraciones estuvieron muy bien. El propósito de esta actividad fue únicamente volver a repasar lo que habíamos aprendido y pues analizar un poquito más a detalle las partes de una oración. Ok, vamos a ver esta infografía que tengo acá. Esta. ¿La pueden ver? Yes. Pues, Ok, ¿qué dice? To be, simple present tense. Bueno, ¿han visto el verbo to be anteriormente? Yes. yes. Sí. ¿Qué me pueden decir del verbo to be? Es cuando the question using affirmative negative. Ok, ¿para qué utilizamos el verbo to be? Para una acción, ser. Ok, muy bien. Ok, el verbo to be es, digamos que el verbo principal del idioma inglés y en la mayoría de los idiomas es un verbo que se ocupa casi en todo cuando estamos hablando. ¿Ok? Se utiliza para, no sé, hablar de ocupaciones, para describir a alguien, entre otras cosas. El verbo to be es un verbo que pues se utiliza en otros tiempos verbales. ¿Saben qué es un tiempo verbal? Sí, Es. cuando tú le dices una oración, por ejemplo, presente, pasado, futuro, ¿no? Ok, perfecto. Un tiempo verbal o es una manera en la cual nosotros expresamos nuestras ideas, es decir, en el tiempo, presente, pasado, futuro. ¿Ok? Entonces, el verbo to be lo podemos encontrar igual en estos tiempos gramaticales. Y pues vamos a verlo un breve repaso en caso de que tengan alguna duda sobre esto. Ok, aquí nos dice el verbo to be. Siempre en todos los verbos vamos a tener la forma afirmativa, negativa y preguntas. ¿Ok? Porque también podemos hacer preguntas con estos verbos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a repasar. ¿Alguien me dice cuáles son los sujetos en el idioma inglés? I, you, he, You, she, he, she. we, you, they. Muy bien. Tenemos todos esos sujetos en el idioma inglés que son I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok. Vamos a comenzar porque tenemos dividido los sujetos como singulares y plurales, ¿de acuerdo? Pero también en inglés hay algo que se le conoce como las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? ¿Recuerdan? He, she, it. Muy bien. He, she, and it. Muy bien. Esas son las terceras personas. Y pues tenemos I, you, we, you, and they. ¿Ok? Y para esto tenemos la conjugación. La conjugación es la forma en la cual valga la redundancia, se conjugan los verbos. Para decir yo soy, decimos I I am. You am. you are. Si se dan cuenta, para las terceras personas es lo mismo. He, Is, she, is, it, is. we, We are, you are, we. they are. Exacto, muy bien. Si se dan cuenta, lo único que cambia aquí sería el sujeto I, yo. Cambia un poquito de la forma, am. Tanto para you, we, and they se utiliza el mismo que es are. Y para las terceras personas igual se utiliza el mismo que es is. Ok, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. I am happy. Yo estoy feliz. You are at school. Estás en la escuela.
He is hungry. Él está. ¿Qué es hungry? ¿Hambriento? Hambriento. Muy bien. She is a nurse. What is nurse? Enfermera. Muy bien. Ella es It enfermera. is big. It is big. Está grande. We are early. Nosotros. Early es temprano. Pero cuando decimos we are early, nos referimos que madrugamos. ¿Ok? Madrugamos. We are early. O llegamos antes de tiempo. ¿Ok? You are students. Ustedes ¿Ellos son son. estudiantes? Muy bien. They are quiet. Todos están quietos. Tranquilos. 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 O en silencio. Quiet. Cuando alguien les dice quiet, es que guarden silencio. Entonces, they are. Quiet. Están callados. ¿Ok? They are quiet. Muy bien. Bueno, ¿me pueden decir una oración? Bueno, 2 oraciones cada quien. Con la forma afirmativa. Pueden elegir cualquier sujeto y me dicen una oración. Tienen 1 minuto para pensarlo. Ok. 2 oraciones con la forma afirmativa. Finish. Finish. Ok, excelente. Vamos a checar las oraciones que escribieron. Muy bien. Vamos a comenzar con Gemma. Can you tell me your sentences, please? Yes, she is pretty. Pretty? She is. Pretty. Pretty. Pretty? She is pretty. 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 Muy bien. She is pretty. The second? They are funny. They are funny. Muy bien. Thank you. Las de Luis. I am tired. I She am. is an engineer. Okay. She is an. Okay. She is an engineer. Muy bien. La número 1, ¿qué dice? Yo estoy cansado. Ella es bonita. Ok. Ok. Ella es bonita. La número 2, ¿qué dice? Ellos son divertidos. Ellos son divertidos. La número 3, ¿qué dice? Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. ¿Y la última? Ella es ingeniera. Ella es ingeniera. Muy bien. Aquí tenemos 4 oraciones distintas utilizando el verbo to be en la forma afirmativa. Ok. Luego, vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver la forma negativa. La forma negativa la usamos para decir, para negar algo, ¿ok? Y, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué notan en estas oraciones? ¿Qué se le agrega además? El apóstrofe. El apóstrofe, ¿qué más? Ah, ¿Qué palabra ven de diferente? Bueno, se le agrega la NT. N apóstrofe T. NT o not. Se O le cuando agrega la sale, palabra es un not. not. Cuando estamos hablando de negativo, vamos a agregar la palabra not. Not es no, ¿de acuerdo? Y pues si se dan cuenta en estas oraciones, el not va antes o después del verbo.
Antes del verbo. ¿Antes? Sí. Pero bueno, alguien dice, I am not sad. I'm not No sad. estoy triste. Ok, si nos damos cuenta, la palabra not está después del verbo. Después. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a regresar a sus oraciones. Sí, porque Y aquí ahí el verbo es Exacto, isen. exacto. La palabra not siempre va después del verbo. Y si checamos sus oraciones, ustedes tienen puesto, están en positivo. Como dijimos que es la estructura de una oración, empezamos con sujeto, verbo Verbo y y complemento. Bueno, Ok, es un adjetivo en este caso, pero es un complemento. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo quedaría esta oración en negativo? She is pretty. she isn't pretty. Ok, she... Isen. Bien. She isn't pretty. Aquí bien podemos escribir she is not pretty o pueden escribir she isn't pretty. Aquí estamos haciendo una contracción. ¿Saben qué es una contracción? ¿Lo contrario? No. Una contracción es cuando hacemos algo más corto. ¿Ok? Vamos a ver esto. Si vamos a regresar a esta imagen. Aquí tenemos las contracciones. Las contracciones son básicamente unir las palabras para crear una sola. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta tenemos la palabra isn't. Isn't es igual a is not. ¿De acuerdo? Para ya no escribir toda la palabra completa como tal, escribimos isn't. En vez de is not, escribimos isn't. ¿Queda claro? Yes. Ok, para are not quedaría como Are not. aren't. Muy bien. Pero ¿qué pasa con am? Cuando estamos hablando de am, no podemos hacer la contracción porque pues no existe como tal esta contracción en el idioma inglés. Aquí lo dice, mira. Dice No dijera amt. Ok. Sí se usa en el lenguaje informal. Lo pueden encontrar en algunas canciones, por ejemplo, pero pues no es aceptado gramaticalmente en el idioma inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuándo utilizamos las contracciones? Las contracciones se utilizan únicamente cuando estamos hablando, más que nada la van a escuchar en la forma hablada y en los textos informales. Por ejemplo, cuando están mandando un mensaje de texto, pueden abreviarlo como isn't. Pero cuando están escribiendo algún documento formal, alguna tarea de la escuela, de su trabajo, se recomienda que no hagan las contracciones y escriban las palabras completas. ¿De acuerdo? Entonces decimos she is pretty, pasa a she isn't pretty o she is not pretty. ¿Cómo quedaría la número 2? They are funny. They are funny. They aren't Fun. funny. They are not funny. Muy bien. They are not funny. Muy bien. ¿Cómo quedaría la número 3? I am not Tired. I'm not tired. Muy bien. Aquí solo tenemos una forma posible que es I am not tired. Muy bien. ¿Y la última cómo quedaría? She isn't an engineer. Ok. She isn't an in... Oh, She is not an engineer. muy bien. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, all right. Ok, entonces tenemos, vamos a ponerlo de las formas. Tenemos la forma afirmativa. Siempre lo vamos a representar de esta forma, ¿no? La afirmativa la vamos a poner como un signo de más.
La negativa como el signo de menos. Y luego tenemos que las preguntas. ¿Ok? También Ok. podemos hacer preguntas con el verbo to be y con cualquier verbo. Vamos a ver qué nos dice la explicación. Las preguntas. Las preguntas usualmente las hacemos para conocer algo, ¿de acuerdo? Hay preguntas, dos tipos de preguntas en el idioma inglés. Las cerradas y las abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Responder pues larga, ¿no? O sea, eh, Ok. ¿Y una como que pregunta dar más cerrada? explicación. Como que dar más Exacto. Por explicación. inciso. Cerrada, sí, no. Sí o no. Muy tal bien. vez. Exacto, exacto. Una pregunta abierta se le conoce en inglés como, vamos a ponérselos aquí, si quieren tomar nota. Open question o WH question. Bueno, en el idioma inglés lo van a encontrar de esta manera, open question o WH question, que son las preguntas abiertas, y las preguntas cerradas son yes, no questions. ¿Ok? Una pregunta de sí o no. Su nombre lo dice. Ok, vamos a ver qué nos dice acá. Si se dan cuenta, la estructura de una oración afirmativa, empezamos con el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo una pregunta? Vamos a comenzar primero con las preguntas de sí y no, las preguntas cerradas. Primero ponemos, ¿qué ponemos primero? ¿Qué cambia en la oración? Cuando hay esa oración, are, ¿Qué es el verbo? Verbo. El verbo are. Luego, ¿qué va? el sujeto, que es el Sujeto. El sujeto, muy bien. Y por último va el sustantivo, happy. el sustantivo, el complemento o el Ajá. adjetivo. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, pasa de esa manera. Por ejemplo, tenemos estos ejemplos. Gemma, ¿puedes leer estos ejemplos? Are they happy? Are they happy? Muy bien. La oración afirmativa dice they are happy. Y la pregunta pasaría a ¿are they happy? Are Muy they bien. happy? Y la número 2 dice básicamente lo mismo. Si se dan cuenta, primero Sí, sí. iniciamos con el verbo que es is, sujeto, y el complemento que es rich. Y pues tenemos dos formas de responder a estas preguntas. Podemos decir, aquí nos preguntan, ¿qué dicen en esta pregunta? Ellos son felices. Ellos son felices, ¿ok? Aquí podemos responder sí, ellos son felices. O no, no son felices. Yes, they are. Or no, they aren't. Y en la segunda podemos responder yes, she is. Or no, she isn't. Muy bien. Vamos a regresar a sus oraciones. Ok. ¿Cómo quedaría la pregunta de la primera? She is pretty. Is she pretty? Is she pretty? Muy bien. La número 2, ¿cómo quedaría la pregunta? A ver, en forma de oración. Are they No. funny? Muy bien. Are they funny? La número 3, ¿cómo quedaría? I am tired. Am I tired? Muy bien. ¿Y la última? Is she engineer? An in. Engineer. Muy bien. Is she an engineer? Ok, si se dan cuenta, pues esta es la forma de convertir una oración afirmativa en una pregunta.
¿Ok? O una oración interrogativa. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven esto? ¿Difícil, fácil o más o menos? Está fácil, no, hay que entender los cambios. Yes. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, solo cambia básicamente la estructura. Aquí en la normal, pues la forma afirmativa, solo seguimos la estructura como tal, sujeto, verbo y complemento. Cuando estamos hablando de la forma negativa, pues solo le agregamos ¿qué? La palabra not, que siempre va Not. después del verbo. Después del verbo. Sí. Exacto. Y aquí podemos hacer la contracción. Y pues en las preguntas hacemos una inversión. Una inversión que es ponemos primero Verbo, sujeto y el complemento. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos responder esas 4 preguntas? La número 1. Yo les pregunto, ¿Is she pretty? ¿Qué me dirían? No, she isn't. No, she isn't. Muy bien. No, she isn't. Si queremos decir que sí, ¿cómo me dirían? Yes, she is. Yes, she She is. is. Muy bien. La número 2, ¿cómo quedaría la respuesta? Con no. No, they aren't. No, they aren't. Muy bien. No, They they aren't. aren't. ¿Y si fuera afirmativo? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Con la número 3, ¿cómo quedaría la respuesta? Am I tired? No, I am not. No, I'm not. ¿Y si fuera verdadero? Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Y la última, ¿cómo quedaría? Yes, she is. Yes, she is. O No, no, she isn't. no, she isn't. Muy bien. Bueno, estas son las únicas maneras en las cuales pueden responder a estas preguntas. Ok, esta pues es un primer tipo de pregunta que son las preguntas yes, no questions o preguntas cerradas. Vamos a ver rápidamente las WH questions. ¿Saben cuáles son las WH questions? What, where, Muy bien. Todas esas preguntas que comienzan con WH, como su nombre lo dice, que son what, where, why, how much, how many, when. Ok, vamos a hacer algunas de estas, ¿no? Vamos a convertirlas en WH questions. ¿Y qué pasa? ¿Cómo las convertimos? Si se dan cuenta, la estructura de una pregunta normal, primero es el verbo, sujeto y complemento. Cuando estamos hablando con las WH questions, primero ponemos las WH questions. Por ejemplo, si queremos decir, ¿qué pregunta le pondrían a esto? ¿Ella es bonita? ¿Qué le pondrían al inicio? La que What, más ¿no? que... What? O le podemos poner No, no. por qué. ¿Cómo decimos No, por también qué? para decir why. Muy bien. Bonita. Why? Why is she pretty? Ok. why is she pretty? Why is she pretty? Aquí tenemos una pregunta abierta. Por lo tanto, estamos esperando una respuesta o una explicación más larga. ¿Qué le pondrían ustedes? Why is she pretty? Because Because podemos decir esto. She takes care of herself. Porque se cuida a sí misma. ¿Ok? Podría ser una respuesta la más lógica. Why is she pretty? Because she takes care of herself. Ok, la número 2. Are they funny? ¿Qué le pondrían ustedes al inicio? Podríamos usar esto.
Well, ¿Cómo decimos what, cuándo? ¿no? Ah, no. When. Sería when. When. When are they Very fun. funny? ¿Cuándo son divertidos? ¿Qué me dirían acá? Cuando salen o cuando van a una fiesta. Ok. When they At the party. get together, por ejemplo. Cuando están juntos. O when they go out. O cuando salen. Muy bien. La número 4. Am I tired? ¿Qué le pondrían aquí? Mm. What? No. Ok, podemos poner why. Ok. Why Why? ¿Por qué? am I tired? ¿Por qué estoy cansado? ¿Qué me dirían aquí? El trabajo. Because I work. Because I worked too much. Porque trabajé mucho, ¿ok? Because I worked too much. Y la última que dice, is she an engineer? ¿Qué le pondré? Mm. Es que otra vez guau. Oh. Why. Igual le podrían poner why, ¿no? Why is she an engineer? ¿Por qué es una ingeniera? Porque le gusta, porque le gusta. Because she likes it. Muy bien. Entonces se dan cuenta que hay dos tipos de preguntas y pues no es muy difícil pasar una pregunta a otra. Solo tenemos que agregar la double question al inicio, luego el verbo to be, el sujeto y el complemento. ¿De acuerdo? Yes. Yes, teacher. Muy bien. Any questions? No. All right. Ok. Y pues bueno, vamos a regresar a la plantilla que tenemos aquí. Bueno, básicamente estas son las contracciones que tenemos para todos estos sujetos, ¿no? I'm not, I'm not. Esto lo pueden... Bueno, pues esto ya se los expliqué de alguna manera posible. Bueno, aquí estamos hablando del verbo to be en la forma presente, pero también está en la forma pasada. ¿Cuándo hablamos del pasado? Mm. ¿Cuándo hablamos del pasado? Sí, ¿o cuándo usaríamos una oración en pasado? Cuando es negativo, ¿no? Cuando No. queremos contar algo que ya pasó, ¿no? Ujú. Como tal. La forma pasada del verbo to be se usa para hablar de cosas que ya pasaron. Entonces, el tiempo pasado simple se usa para hablar de cosas que comenzaron en un tiempo y ya terminaron como tal. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan cómo les dije que pueden decir cuando yo era un niño? And I was a chef. Ok, when I was a child. Actually. Y vamos a checarla. When I was a child. Cuando yo era un niño. ¿Cuál es el verbo to be en esta oración? Was, ¿no? Muy bien, was. Was es el verbo to be, pero en la forma pasada. Ujú. ¿Cómo sería esta oración en presente? Presente. Sí. When I am a I am a child. Aquí podemos omitir la palabra when. ¿Ok? Y solo decimos I'm a child. Soy un niño.
No. Pero sí, cuando queremos decir que ya pasó, decimos when I was a child. A child. Cuando yo era un niño. Ok, y pues solo es cambiar la palabra con was. En inglés tenemos dos formas para el verbo to be en la forma pasada, que es, escribo que es was y were. ¿Habían visto esas palabras antes? Was y were. Sí. Yes. Ok. Was lo utilizamos con, ¿saben con qué sujetos? Con he, she, He, she, it y con I. I. Muy bien. Lo utilizamos con he, she, it y con I. He, she, it y I. Muy bien. ¿Y con qué utilizamos where? You, they, we. Ok. You, we, and they. They. Ujú. Muy bien. You, we, and they. Muy bien. Ok. Entonces, si queremos decir la oración que dijo Gemma, she is pretty, en pasado, ¿cómo sería? She was pretty. She was. Muy bien. She was pretty. La segunda, que fue they are funny. ¿Cómo quedaría? They were They funny. was. They were And they were funny. funny. Muy bien. La otra. I am tired. I was tired. I was There. tired. Muy bien. Y la última. En coreano. She is an engineer. Ah, she was an engineer. She was an in. Muy bien. Si se dan cuenta, pues es muy fácil cambiar una oración de presente a pasado. Únicamente hay que aprenderse con cuál va cada uno, ¿de acuerdo? Was va con estos. Igual ¿Mande? se puede ser negativo con hasn't o were. Exacto, se puede hacer la forma negativa. Únicamente igual agregando la terminación not. Por ejemplo, she was pretty, ¿cómo quedaría? She was not pretty. She was not. O también puedes decir wasn't I wasn't pretty. pretty. La número 2, ¿cómo quedaría? They were funny. They were not. O también weren't. They were not Weren't. o weren't. Muy bien. Yeah, I was not. Muy bien. I was not Tired. or I wasn't When I was. tired. Muy bien. ¿Y la última cómo quedaría? She was not. O también wasn't engineer. Muy bien. She was not an engineer or she wasn't an engineer. An engineer. Muy bien. Si se dan cuenta, básicamente es la misma estructura que tenemos con el presente, solo que cambiaría ¿qué? La palabra en pasado. ¿De acuerdo? Yes. Muy bien. So, do you have any questions? No. No. No? All right. Okay, so what did you learn today? ¿Qué aprendieron el día de hoy? First, I learned the simple present tense. Yes? You correct or speak. Okay. Affirmative, correction, negative. Positive, negative, and question. Perfecto. That's it. Excellent. And what about Gemma? Remember the TUI structure. He remember the date.
Let's check. Okay, so it's already 9:30. Thank you so much for your comments. I hope you have learned something new today. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y los vería en la próxima clase. ¿De acuerdo? Thank you. Thank you, teacher. Thank you so Bye much, bye. guys. See you. Have a good night. Have a Thank nice you. night. Bye bye. See you. Thank See you. you. See you. Thank you.